El tema que viene ahora es el que tiene en vilo a gran parte de la comunidad que compró alguna propiedad, que quiere vender, que sacó un crédito hipotecario, que quiere saber cómo viene el resultado de su Procrear que va a ser en los próximos días noticia. Veamos el informe que le da la bienvenida a nuestros tres invitados. La inyección de dinero que significó el blanqueo más la llegada de los créditos hipotecarios le dieron un fuerte impulso a la actividad inmobiliaria. En febrero, la cantidad de escrituras firmadas en la ciudad creció casi un 70% respecto del año anterior. En el mercado confirman que la tendencia en alza se mantendrá, pero advierten que los precios de los inmuebles pueden subir. La estabilidad del precio del dólar ayudó a que más compradores se animaran a invertir en ladrillos, pero lo novedoso es el fuerte salto que pegaron los créditos hipotecarios. Estuvieron años prácticamente desaparecidos, pero entre el nuevo sistema UVA y la reciente posibilidad de pagarlos a 30 años, los valores de las cuotas ya están casi iguales a los alquileres. Y entonces surge la pregunta, ¿es un buen momento para aspirar a tu primera casa o animarse a ampliar o refaccionar? Viene acompañado y es posible gracias a los éxitos de los últimos meses en el control de la inflación, en el retorno a los mercados de capitales y en los arreglos que se han hecho en estos temas. La tasa de los créditos UVA va del 3.5% al 7.9% más la indexación del capital al ritmo de la inflación. Las cuotas son de entre 4.500 pesos y 7.300 pesos por cada millón prestado. Cubren hasta el 75% del total de la propiedad y la cuota no puede superar el 30% de los ingresos del grupo familiar. Y además tienen una cláusula para alargar el plazo de pago si la inflación se dispara. En la medida en que se perciba que la lucha contra la inflación va teniendo éxito, la gente se va a volcar más a eso. Cada vez que sigamos bajando la inflación, más baja va a ser la tasa de interés y más certidumbre en que ese alquiler se transforma en el ahorro. Pero la contracara a la recuperación del sector puede venir del lado que más preocupa al bolsillo, los precios de las propiedades, que empezaron a aumentar al calor de la mayor demanda. ¿Cómo se aplica a los créditos? ¿Conviene un privado o el Procrear? ¿Con qué bancos? ¿Importan los sueldos? ¿Las tasas actuales son convenientes? En el gobierno se habla de que se moverán unos 60.000 millones de pesos y contando la banca privada la cifra llegaría a 90.000 millones. A un promedio de 1 millón de pesos por préstamo son unas 90.000 operaciones inmobiliarias. Si el plan tiene éxito, se multiplicaría en la compraventa en un 50%. ¿Cómo reaccionará el mercado? Y ahí está, un informe cargado de preguntas, pero ahora te vamos a dar las respuestas. A mi izquierda está Iván Kerr. Iván es presidente de Procrear. En el centro lo tenés a José Rosados. José es director de Reporte Inmobiliario y uno de los hombres que te marca el barómetro, el GPS de qué es lo que hay que invertir, dónde, los barrios que más suben. Y a su izquierda está Federico López Castromil. Federico es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, también el mapa de todo el país, no solo de Capital y GBA. Pero arranquemos con Iván. Iván, mucha ilusión de parte de familias que dicen, bueno, ¿cuándo me llega el mail si resulté adjudicado para el Procrear o no? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, de lo que fue el crédito para inscripción Solución Casa Propia, que es el crédito para la compra de vivienda, tuvimos cerca de 160.000 inscriptos y ahora, los primeros días ahora, vamos a estar llevando esos correos electrónicos avisándoles si fueron seleccionados o no, y también vamos a estar haciendo el cierre de lo que fue abril, que fue la inscripción del crédito para la construcción de su vivienda. ¿Y de qué depende que resulten o no adjudicados? Del sistema de puntaje que utiliza Procrear, que pondera básicamente ingreso familiar, la situación de la familia y el lugar en el que vive. José, la actividad estuvo frenada durante mucho tiempo y ahora en los últimos días hay noticias por un lado del blanqueo, por otro lado de créditos hipotecarios. ¿Está en un buen momento ya? Sí, sin duda. O sea, las cifras concretas lo dicen, como decía el informe, un 70% creció la cantidad de escrituras. Y por otro lado, también el dato, ¿no? Que cómo creció, por un lado, el 70% cantidad de escrituras, pero traccionado ya por crédito hipotecario que creció un 160% en el mismo lapso. O sea, eso te da, digamos, la pauta de qué también es lo que lo está traccionando, ¿no? Ya y con un crédito hipotecario que era incipiente, que recién comenzaba, ¿no? Así que la verdad que la expectativa es muy buena. Federico, cuando uno ve los números, este 70% de la ciudad de Buenos Aires, ¿tiene un reflejo en el resto del país? Digo, ¿cómo está la Argentina en general en términos de escrituras? Nosotros veníamos de años muy complicados, los colegas en el sector. Era casi imposible, éramos artesanos, payarols de un poco del sector inmobiliario, magos, matemáticos y de todo, psiquiatras, menos profesionales del sector, porque era muy complicado. Había un dólar que no sabías
qué valor tenía, había devaluaciones que no sabíamos si eran devaluaciones o no, porque no sabíamos qué dólar teníamos que tomar de referencia, créditos hipotecarios muy complicados de sacar y que cuando se sacaban no se podían transformar en dólares. Entonces, y los propietarios querían dólares y los compradores tenían pesos. Realmente era muy difícil la ecuación. Cuando esto empieza, obviamente cuando se empieza a normalizar, al haber un solo dólar, al haber créditos hipotecarios que permiten comprar esos dólares que tienen un solo valor, sumado al boom de los créditos hipotecarios y sumado al blanqueo de capitales más grande del mundo, obviamente la tendencia empieza a cambiar y bueno, lo que antes era más oferta, ahora empieza la demanda a marcar un cambio de tendencia y bueno, eso claramente se empieza a ver reflejado ahora en todo el país. Iván, hablabas de etapas, una etapa que ya empieza a tener su segunda fase y otra que tiene que ver con las refacciones. ¿Cómo sigue el proceso? Digo, ¿cuándo va a haber nuevos lanzamientos? Y para aquellos que no resulten adjudicados, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que tenemos por delante es el desafío también de terminar muchas de las viviendas que construía el propio programa de Procrear. Vamos a terminar 10.000 viviendas este año y las vamos a volcar también como oferta para que con crédito hipotecario puedan acceder a las mismas. Lo mismo estamos haciendo con los lotes con servicios, Tierra del AVE, que está puesta en el fideicomiso de Procrear, donde nosotros hacemos las obras de infraestructura, vamos a también proveer esos lotes para que con un crédito se construyan. Y también la idea es, con este boom, como decía Federico, que hemos tenido, estamos teniendo reuniones justamente con el equipo de Mario y con Gustavo para ver qué más crédito o qué más presupuesto podemos nosotros sumarle al programa para poder hacer nuevos llamados y poder dar más créditos hipotecarios. ¿Hay algún plan para el segmento medio? Digo, hasta ahora está para aquel que no alcanzaba la primera vivienda o aquel que quería refaccionar. Sí, nosotros, bueno, acá tengo la información, lo que hicimos fue elaborar un plan nacional de vivienda, es decir, las viviendas sociales, que son aquellas que construye el Estado, vayan justamente a aquel sector de menor a 2 salarios mínimos vitales y móviles, que es hoy 16.000 pesos, es aquel más vulnerable, además en el déficit es el más grande, representa el 60%, ahí tienen que ir destinadas las viviendas que construye el Estado. El crédito con subsidio, Procrear, para el segmento medio entre 2 y 4. Y el anuncio que hizo el presidente días atrás de ya crédito en bancos públicos, en UBA, pero que no tiene subsidio, es de alguna manera el crédito accesible para todos, ¿no? El calendario marca el segundo semestre, y vos me dirás otra vez segundo semestre. Veamos quién lo dice. Arrancamos con la Ciudad de Buenos Aires y con la Provincia de Buenos Aires porque, como planteé recién, concentran más de las 2/3 partes del crédito hipotecario en la Argentina y nos parecía que podía ser la punta de lanza para que después las provincias se vayan incorporando sucesivamente con este compromiso de bajar la carga impositiva para facilitar la posibilidad de que millones de argentinos que hoy tienen problemas de vivienda, estamos hablando de 12 millones de argentinos que tienen o problemas de calidad o de cantidad de vivienda, puedan finalmente acceder a la casa propia. José, ahí lo veíamos al ministro del Interior, a Rogelio Frigerio, y la pregunta en este caso tiene que ver con 12 millones de personas con déficit habitacional. Vos tenés el GPS de las zonas, digamos, ¿cuáles tienen mayor proyección? ¿Cuáles son las que pueden crecer más? Mira, sin duda, zonas hay muchas que pueden crecer. La Ciudad de Buenos Aires, a contramano de lo que se dice, que no hay terrenos, que no se puede, la Ciudad de Buenos Aires todavía puede desarrollarse muchísimo. Hay zonas, por ejemplo, incluso que ya cuentan con muy buena infraestructura, con muy buenos medios de transporte que pueden desarrollarse, barrios como, por ejemplo, Boedo, barrios como Parque Chacabuco, barrios que digamos que a partir también de que aparezca el usuario final, el comprador final con crédito hipotecario, empiezan a entrar en el GPS de los desarrolladores, a su vez, para ver terrenos y para construir. ¿Cómo cuál? Y te nombré uno, Boedo, de vuelta Parque Patricio, que ahí también hay una sinergia con lo que es Distrito Tecnológico, y también todo un corredor de la Avenida Directorio, por ejemplo, por nombrarte alguno, pero no hay que anclarse a Ciudad de Buenos Aires, porque esto realmente va a derramar a todo el país. Y la verdad que lo importante es mirar eso, ¿no? Y a un segmento que ahora no estaba participando de lo que era el mercado inmobiliario y por ende no se construía para ello, se construía únicamente para inversores. No quiere decir que ahora el inversor
no vaya a participar. Pero el inversor realmente ahora va a tener a su vez a quién salir, a quién trasladar esa inversión cuando entraba a comprar desde el pozo. Ahora lo que pasaba últimamente era que se tenía que quedar con la propiedad y tenía que tal vez volcarla al alquiler. Ahora, al aparecer el crédito, va a tener salida y por ende también empieza a haber otros condimentos para el negocio. La verdad que esto es muy promisorio hacia adelante. Federico, cuando uno mira al Banco Central, tenés por un lado la lluvia de dólares que genera una tendencia a que se empiece a estabilizar. Y por otro lado, cuando mirás el mercado inmobiliario, esa lluvia de dólares genera demanda, genera compradores. ¿Los precios suben? Y sí, nosotros, mira, hace un año lanzamos un eslogan desde la Cámara Inmobiliaria que es el renacimiento del sector. No porque iba a ser en el primer semestre o el segundo semestre, como decía el informe, sino porque esto es un proceso que realmente creemos que es alcista y es medio como irrefrenable. Porque, bueno, en estos años se trabajó mucho con las familias que podían acceder a una vivienda y que tenían que hacerlo porque se le casaba el hijo, porque se separaba, porque se divorciaba, por algún asunto muy puntual. Hoy por hoy empezaron a entrar otros factores, empezaron a entrar inversores, la ciudad empieza a tener en todo el país, porque nosotros trabajamos en todo el país, es como decía José, esto se está replicando en todo el país, pero la verdad es que bueno, la ciudad está teniendo mucho más medio de transporte, están empujando barrios a otros barrios de al lado, entonces tarde o temprano un barrio crece más, el de al lado va a crecer a la par, entonces no hay que preocuparse si en el barrio de él dice que el porcentaje no subió tanto como el de al lado, porque tarde o temprano va a llegar. La ciudad está empezando a quedar cerca y en el país está pasando un poco ese contagio. Iván, hay otro protagonista que tenemos aquí que es Ricardo Delgado, que habló y también se metió con el calendario. Para decirte una fecha concreta es difícil, pero yo creo que en el segundo semestre deberíamos ya estar viendo construcción privada nueva derivada a partir de este tipo de desarrollos. Obra pública, construcción privada, ¿cómo pega esto en la mano de obra? Bueno, vivienda es justamente lo que más mano de obra emplea, así que es bien directo. Nosotros calculamos siempre 1.4 trabajador por vivienda, así que tanto las viviendas que construimos de Procrear, como te decía, tenemos 77.000 viviendas en construcción hoy a través de los planes sociales, más toda aquella que pueda generar el sector privado, que como bien dice José, lo hemos hablado varias veces, hace años que no produce oferta para justamente el sector que estaba en demanda, que era el que está en déficit. Entendemos, y leía justamente muy buenas noticias del día de hoy respecto a aumento en despachos del cemento y de hierro. Esperemos que esta sea la alza y que se mantenga y que verdaderamente podamos generar un mercado de crédito hipotecario que era inexistente en la Argentina y que ha sido, por lo menos en el rubro que nos toca a nosotros, la herramienta más eficiente que los gobiernos han utilizado para generar el acceso a la vivienda, ¿no? José, en la mesa chica de las familias tenés todo perfil, tenés el que tiene propiedades en alquiler como resguardo y tenés aquel que es inquilino y los dos están enojados. El que es propietario te dice, pero pará, la rentabilidad que me está dando la propiedad está en un piso. Y el que es inquilino te dice, che, el propietario no para de aumentarme. ¿Cómo salimos de esto? Y justamente, mira, es reiterativo, pero la verdad que la válvula de escape es precisamente el crédito hipotecario, que la gente pueda comprar. O sea, el que quería fundar un nuevo hogar, la única que le quedaba realmente era alquilar. Sí, obviamente, si no tenían los recursos, si era un trabajador o una pareja de trabajadores, la única alternativa era alquilar. Ahora por lo menos va a tener la opción, porque realmente cuando vos haces las cuentas, el alquiler y lo comparás con una cuota a 30 años, como la que se anunció el Banco Nación, al 3,5%, para la misma propiedad más o menos está en el orden de un 17% por debajo la cuota del alquiler. O sea, esto es real. Y después, cuando vos comparás, que también sucede, te van a decir, bueno, pero aumenta la cuota, también aumentan los alquileres. Y cuando vos haces una proyección del aumento de la cuota en función de la inflación proyectada y los aumentos de alquileres en función del escalonamiento, tampoco llega a emparejarse a lo largo del contrato de alquiler. O sea que la verdad que esto sirve no solo para que la gente que pueda acceder o que quiera y que puede, compre su primer vivienda o compre su vivienda, sino también como una válvula de descompresión al alza
desmedida, ¿sí? Si se quiere, aquel que pretende una alza desmedida de los alquileres para un freno, ¿no? Él no suele descomprimir las preguntas, todo lo contrario. Pablo Fernández Blanco con su pregunta. Gracias, José. Estoy un poco preocupado porque empezaron a hablar de precios y bueno, todos conocemos la historia del mercado inmobiliario en la Argentina. Mi pregunta es, si yo quiero comprar mi primera vivienda, tengo bastantes ahorros, no digo que sea mi caso, es un caso hipotético, ¿qué hago? ¿Voy ahora, salgo como loco a buscar un crédito y ceño mi vivienda o espero unos meses, espero que se aclare el mercado? Bueno, yo le aconsejaría que sí, que arranque a tratar de ver su propiedad y comprar. Los créditos hipotecarios, como decía José, están haciendo crecer y empujar un poco los valores de las propiedades más accesibles para arriba, porque empieza la demanda a ser mayor. Y sumarle al blanqueo, que las propiedades de lujo también las empuja para arriba, es como que hay una tendencia alcista que eso va, por eso mi consejo, por lo menos desde hace un año y lo que pensamos en la Cámara Inmobiliaria, es momento de invertir en ladrillo, más con todo lo que está pasando en el mundo, porque encima de eso, con todas las tasas que están habiendo y todas las volatilidades que hay y lo difícil que está invertir, acá invertir en tu país en ladrillo, no vas a pifiarle. Iván, el gobierno anterior lo intentó de manera coercitiva, pero no lo logró. Te hablo de la especificación, de lograr que las propiedades se vendan en pesos. ¿Por qué no se logra? Y porque la verdad que hemos tenido economías inestables a lo largo de todos estos años y el dólar ha sido el resguardo que ha mantenido el valor de las propiedades y por eso todos vendemos en oro. Nosotros aspiramos a que en un par de años ya podamos decir que las propiedades son en uva, ¿no? Y que entonces ese sea el precio que justamente regule el valor de las propiedades. Iván, José, Federico, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Bueno,